Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí nuevamente. Hoy vamos a abordar un tema que ha generado bastante revuelo, un evento que ha dejado a muchos con la boca abierta y debatiendo apasionadamente. Vamos a desmenuzar lo que se ha descrito como el gesto inaceptable de Mert con Afra en su día. Sé que muchos de ustedes han estado esperando esta conversación, así que prepárense porque vamos a entrar en detalle. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema, si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido como este. Activen también esa campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos el gesto inaceptable de Mert con Afra en su día? Bueno, para quienes no están al tanto, la situación gira en torno a un evento importante en la vida de Afra, presumiblemente su cumpleaños o alguna celebración especial. Durante este evento se observó una interacción entre Mert y Afra que ha sido calificada por muchos como inapropiada, irrespetuosa e incluso hiriente. Las cámaras, como suele suceder en estos casos, capturaron el momento, y las redes sociales hicieron el resto. Las imágenes y los comentarios que surgieron a partir de ellas desencadenaron una ola de discusiones sobre el comportamiento de Mert, el trato que le dio a Afra en un día que debería haber sido de pura alegría para ella, y las expectativas que tenemos en cuanto a cómo deben tratarse las personas en relaciones, especialmente en momentos significativos. Lo primero que debemos entender es que las apariencias a veces pueden ser engañosas, pero en este caso, la reacción general sugiere que hubo algo tangible que provocó el descontento. ¿Qué pudo haber sido ese gesto? Las especulaciones son muchas. Podría haber sido una crítica en público, una falta de reconocimiento a su esfuerzo o a su persona, un comentario sarcástico fuera de lugar, o incluso una acción física que cruzó una línea. Lo importante aquí es que el día de Afra es un momento donde se espera apoyo, celebración y reafirmación. Cualquier cosa que vaya en contra de eso, especialmente viniendo de alguien cercano como Mert, puede ser percibida como un golpe bajo. Analicemos las posibles interpretaciones de este supuesto gesto. Si Mert hizo un comentario despectivo incluso en tono de broma, pero que hirió a Afra, ahí tenemos un problema de sensibilidad y de comprensión del momento. Un cumpleaños, un aniversario, un logro importante son ocasiones para elevar a la persona, no para bajarla. Si el gesto fue una omisión, es decir, Mert ignoró por completo a Afra, no le dedicó tiempo, no mostró interés en su celebración, eso también puede ser devastador. Sentirse invisible en un día especial es una forma muy clara de desprecio. Y luego está la posibilidad de acciones más directas, como un gesto físico de rechazo, una mirada de desaprobación, o incluso un acto de sabotaje, por así decirlo, de la celebración. La forma en que las redes sociales reaccionaron es fascinante. Se generaron memes, hilos de Twitter, vídeos de análisis, y un sinfín de comentarios, la mayoría de ellos condenando la actitud de Mert. Esto nos habla de un sentir colectivo sobre lo que consideramos un trato digno y respetuoso, especialmente en relaciones de pareja o cercanía. La gente se pone en el lugar de Afra y empatiza con el dolor o la decepción que pudo haber sentido. Es un recordatorio de que aunque vivamos en una era de mucha exposición, la privacidad emocional de las personas debe ser respetada, y las celebraciones íntimas no son escenarios para demostraciones de desdén. Podríamos preguntarnos, ¿qué hace que un gesto sea inaceptable? Creo que está ligado a la intencionalidad, al contexto y al impacto. Si Mert no tuvo la intención de herir, pero su acción tuvo ese efecto, sigue siendo un problema de empatía y de habilidades comunicativas. El contexto es clave, en un día que se celebra a Afra, las expectativas de comportamiento son más altas. Y el impacto, lo que Afra sintió o percibió, es lo que finalmente determina si algo fue aceptable o no. La gente no reacciona a la nada, hay una base real para la crítica. También es importante considerar las diferentes perspectivas. Aunque la mayoría condenó a Mert, es posible que haya quienes defiendan su accionar, quizás argumentando que fue un malentendido, que Afra es demasiado sensible, o que se está sacando de quicio una situación menor. Sin embargo, cuando un gesto es descrito como inaceptable y genera una ola de desaprobación, es porque, para la gran mayoría, algo fundamental falló en la interacción. No se trata solo de una opinión, sino de un consenso sobre lo que constituye una falta de respeto. Ahora pensemos en las lecciones que podemos extraer de esta situación.
Para Mert, si es que él llega a ver esto o si la situación le sirve de aprendizaje, la principal lección es la importancia de la empatía y la inteligencia emocional. Estar presente y atento a las emociones de la persona que se está celebrando es fundamental. Es un momento para hacer sentir a la otra persona especial, amada y valorada. Cualquier comentario o acción que distraiga de ese objetivo es contraproducente. Para nosotros como observadores, esta situación nos invita a reflexionar sobre nuestras propias interacciones. ¿Somos conscientes del impacto de nuestras palabras y acciones en los demás, especialmente en momentos importantes para ellos? ¿Nos tomamos el tiempo para celebrar a las personas que queremos de una manera que las haga sentir genuinamente apreciadas? A veces en la rutina diaria, olvidamos la importancia de estos gestos de amor y reconocimiento. Otro punto a considerar es la dinámica de las relaciones. Las relaciones saludables se basan en el respeto mutuo, la comunicación abierta y el apoyo incondicional. Cuando vemos un incidente como este, nos preguntamos si Mert y Afra están realmente en una relación que cumpla con estos pilares. Si Mert fue capaz de tener este comportamiento en un día tan importante, ¿cómo serán las interacciones en su día a día? Esto abre una puerta a preguntas sobre la salud general de su vínculo. Las redes sociales, a pesar de sus cosas malas, también tienen el poder de amplificar la conciencia sobre ciertos comportamientos. En este caso ha puesto bajo el microscopio un acto que muchas personas considerarían inaceptable. Esto puede ser positivo, ya que genera un diálogo sobre lo que esperamos en las relaciones y cómo tratamos a quienes nos importan. Sin embargo, también debemos ser cautelosos con los juicios precipitados y recordar que solo vemos una pequeña parte de la historia. Aún así, la percepción general es lo que ha generado el revuelo, y esa percepción se basa en lo que se vio. Podríamos hablar de la diferencia entre un error puntual y un patrón de comportamiento. Si este fue un desliz aislado por parte de Mert, quizás con una disculpa sincera, las cosas podrían haberse arreglado. Pero si este tipo de actitudes son recurrentes, entonces el problema es más profundo. La forma en que Mert reaccionó o se disculpó, si es que lo hizo, también juega un papel crucial en cómo se percibe la situación. En resumen, el gesto inaceptable de Mert con Afra en su día, se refiere a un comportamiento por parte de Mert durante una celebración importante de Afra que fue ampliamente percibido como irrespetuoso, hiriente o inapropiado. Las redes sociales se inundaron de críticas hacia Mert, generando un debate sobre la empatía, la inteligencia emocional y las expectativas en las relaciones. Este incidente nos recuerda la importancia de ser conscientes del impacto de nuestras acciones y palabras, especialmente en momentos significativos para nuestros seres queridos. También nos invita a reflexionar sobre la salud de nuestras propias relaciones y los valores que las sustentan. Y bueno, llegamos al final de este análisis. Espero que esta conversación les haya parecido intrigante e informativa. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la reacción de las redes sociales fue justificada? ¿Qué consejo le darían a Mert o a Afra en esta situación? Por favor, déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y creen que aportó algo a la conversación, les agradecería enormemente si le dieran un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, o con quien creen que le interesaría este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.